Hoy nos metemos de lleno en una historia que, la verdad, da escalofríos. Surge de unas inundaciones terribles en Tabasco, allá en México. Tenemos unos fragmentos de un relato llamado En la tormenta de Tapijulapa. Efectivamente. Y nos llega como si fuera una confidencia familiar, ¿no? Contada por un tío Gerardo. Eso es, que por lo visto solía contar batallitas de viajes, pero esta vez soltó algo diferente, algo bastante más tétrico. Sí. Una historia de miedo de verdad ocurrida años atrás en un pueblo, Tapijulapa. Nada que ver con sus anécdotas de siempre, vamos. El punto de partida es brutal, unas lluvias torrenciales que llaman temporales, y la cosa fue tan grave que las inundaciones, llegaron a desenterrar cadáveres del cementerio. Uf, sí. Un inicio bastante macabro, la verdad. Y ese hecho físico, esa profanación involuntaria por la fuerza del agua, es lo que lo dispara todo. Pues sí. Así que hoy vamos a analizar esto, ¿no? Vamos a desgranar un poco el relato, a ver qué pasó después de la tormenta, esos avistamientos raros, las desapariciones y el misterio que parece que sigue ahí. Exacto, vamos a explorar esta leyenda local paso a paso. Vale, pues empecemos por el principio. El cementerio. O sea, las inundaciones sacan los cuerpos a la vista. Sí, y esto no es solo un detalle morboso. Tuvo un impacto inmediato en la gente del pueblo. La fuente dice que creyeron que a los difuntos les molestó que les removieran así. Claro. Es interesante ver cómo un desastre natural se mezcla enseguida con las creencias populares, ¿sabes? Le dan un toque sobrenatural casi al momento. La naturaleza desbocada, como si rompiera algo sagrado. Y además, ojo, que se menciona que ya antes de la tormenta corrían rumores en Tapijulapa. ¿Rumores sobre qué? Sobre muertos que salían de sus tumbas en ese mismo cementerio. O sea que el temporal no se inventó el miedo, más bien lo confirmó de una forma horrible. Ah, eso es clave. El suceso físico, la inundación, los cuerpos ahí, funciona como un acelerador psicológico tremendo. Un rumor que estaba ahí latente, quizá una forma de expresar miedo sobre la muerte o sobre ese sitio en concreto. Pues de repente parece que se hace real, ¿no? Exacto. La tormenta no solo desentierra cuerpos, sino también los miedos que ya estaban enterrados en la comunidad. Y aquí es donde la historia se pone aún más inquietante. El texto recalca que después de la tormenta la cosa cambió. Ya no eran solo rumores. ¿Qué pasó entonces? Pues que la gente del pueblo aseguraba ver a los muertos. Verlos de verdad. Vaya. El relato usa una imagen muy gráfica. Dice que los veían por los caminos cercanos como si deambularan en busca de algo. Uf. Esa descripción convierte un miedo abstracto, el rumor del cementerio, en un terror muy concreto, que se mueve. La amenaza ya no está solo en el camposanto, ahora anda por donde anda la gente viva. Imagino el pánico que se tuvo que montar. Pasar de oír historias a creer que ves figuras errantes por ahí. La fuente lo dice claro, que esto a la comunidad del pueblo asustó. ¿Normal? Es que es la materialización de un miedo muy antiguo, ¿no? Presente en muchas culturas. La idea de los muertos que no descansan, de que la frontera entre vida y muerte se vuelve permeable. Y la tormenta parece que rompió esa barrera literalmente, con los cuerpos fuera, y según el relato, también de forma fantasmal. Eso de que andan buscando algo sugiere que no están en paz. Y esa intranquilidad se contagia a los vivos, claro. Pero es que el horror no paró ahí, en los avistamientos. La narración mete otro elemento todavía más siniestro. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Madre mía. Sí, y la forma en que lo cuenta es, de nuevo, escalofriante y muy popular. Dice que desaparecían como si se los tragara la tierra. Vaya expresión. Evoca una fuerza desconocida, casi de la propia tierra, que se lleva a la gente sin dejar ni rastro. No es que se pierdan, es que se esfuman. Una aniquilación misteriosa. Esto ya añade un peligro real, tangible. Ya no es solo el susto de ver fantasmas, es que desaparecen vecinos. La pregunta que surge es inmediata y terrible. ¿Hay conexión entre los muertos errantes y esta gente que se desvanece? Esa es la tensión principal que crea el relato. Siembra la sospecha de que una cosa lleva a la otra, aunque, como veremos, no lo llega a afirmar del todo. Pero sí detalla cómo reaccionó la gente, ¿no? Ante esa espiral de sucesos rarísimos. Lógico. Los habitantes, muertos de miedo y sin entender nada, pues buscaron ayuda y respuestas en el párroco del pueblo. Una reacción muy humana y comprensible en ese entorno rural, ¿verdad?
Ante lo que no se explica y da miedo, se acude a la figura religiosa, al intermediario con lo divino. Claro, no solo buscar protección, es intentar restaurar un orden que sienten que se ha roto por completo. Y pidieron algo muy concreto, oraciones. Pero no solo por un grupo, sino por dos. A ver. Por el descanso eterno de los desaparecidos, que nadie sabía qué había sido de ellos, y también por los muertos que supuestamente andaban por ahí, los que empezaron todo el pánico. Qué interesante esa dualidad. Refleja la doble angustia. Por los vivos perdidos y por los muertos perturbados. Buscaban calmar los dos mundos, el visible y el invisible, que parecían haberse mezclado de forma peligrosa. Y aquí viene un punto clave en la historia del tío Gerardo. Según él, la intervención de la Iglesia funcionó. La fuente dice que las oraciones hizo que todo se calmara. Esa afirmación es potente, pero hay que mirarla con lupa. Dice hizo que todo se calmara, que es un poco ambiguo. ¿Cómo lo interpretas tú? Pues podría ser de varias formas. Quizá los fenómenos de verdad pararon, si seguimos la lógica sobrenatural de la historia. O quizá, simplemente, con el tiempo, el pánico colectivo bajó y la intervención del cura dio un consuelo psicológico necesario, un cierre simbólico a la crisis. O una mezcla, ¿no? La acción religiosa pudo dar a la gente la sensación de haber hecho algo, de haber tomado un poco el control, y eso redujo la ansiedad y la percepción de los fenómenos. Exacto. La calma pudo ser tanto externa, que dejaran de pasar cosas raras, como interna, que bajara el miedo colectivo. Lo importante es que para la memoria que recoge el relato, las oraciones del cura marcaron un antes y un después, el fin del terror más agudo al menos. Sin embargo, y esto es fundamental para entender por qué se convierte en leyenda, el relato mismo mete una nota de duda. Dice literalmente, no se sabe a ciencia cierta si la desaparición de las personas tenga relación con lo que la gente vio de los muertos del panteón. Y esa admisión de no saber es crucial. A pesar de la secuencia temporal, cuerpos fuera, luego visiones, luego desapariciones, luego calma tras rezar, el narrador, o el tío Gerardo, no cierra el círculo. No conecta los puntos definitivamente. Eso es. Nos dice que los desaparecidos ninguno se volvió a ver jamás, pero su destino final, y por qué desaparecieron, queda en el aire. No hay respuesta clara. Entonces, ¿qué nos queda? Una cadena de sucesos terribles. Desastre natural, profanación, apariciones, desapariciones, todo conectado por el lugar y el momento, pero sin un hilo confirmado que lo una todo sin dudas. Y es justo ahí, en ese hueco, en esa falta de explicación final, donde nacen y echan raíces las leyendas. La ausencia de respuestas lógicas deja espacio para que las interpretaciones sobrenaturales llenen el vacío. El propio relato lo reconoce al final. Es verdad. Acaba diciendo que todo aquello quedó en la memoria del pueblo como una historia de terror o un mito urbano más. La tormenta, los cuerpos, los espectros, la gente tragada por la tierra, todo se mezcla en una narración que sobrevive, quizá precisamente porque sigue siendo, en el fondo, inexplicable. Es fascinante ver el proceso completo, ¿no? Un evento climático extremo provoca una cascada de efectos físicos y a la vez una tormenta psicológica y cultural en la gente. Sí, las creencias que ya existían sobre el cementerio se activan, se exageran, surgen nuevas observaciones, los muertos errantes, y sucesos trágicos como las desapariciones se reinterpretan bajo esa nueva luz aterradora. Si tuviéramos que resumir la secuencia para entender por qué es una historia tan potente, sería: tormenta brutal en Tapijulapa, desentierra cuerpos, esto parece confirmar rumores y provoca visiones de muertos errantes. Justo después, desaparecen campesinos sin rastro. La gente acude al cura, la tensión baja. Pero la conexión directa entre los muertos vistos y los vivos desaparecidos nunca se prueba. Y el resultado es que esos eventos traumáticos y confusos se convierten en una leyenda local, una historia de terror que seguro que se sigue contando, quizá como aviso o para procesar el trauma colectivo, o simplemente como testimonio de una época en que lo inexplicable pareció adueñarse del pueblo. La falta de respuestas es como un lienzo en blanco para la imaginación, el miedo y la tradición oral. Totalmente. La narración, aunque sea de terror, da una cierta estructura a hechos que, si no, serían puro caos y angustia. La leyenda, en cierto modo, domestica lo incomprensible al darle un principio, un desarrollo y un final, aunque sea abierto y misterioso. Le pone nombre al miedo.
Entonces, ¿qué nos llevamos de este análisis? Pues una historia potente sobre cómo se cruzan la furia de la naturaleza, los miedos más profundos del ser humano y el poder que tiene lo desconocido en la memoria colectiva. Y nos deja también pensando en cómo se construyen estas historias. La del tío Gerardo es muy corta, casi un esbozo, pero tiene todos los ingredientes clásicos de una leyenda de terror rural basada en algo real y traumático. Un detonante natural, una transgresión, molestar a los muertos, manifestaciones sobrenaturales, víctimas humanas y una resolución ambigua que mantiene vivo el misterio. Y como reflexión final, algo para darle vueltas después. ¿Será que los desastres naturales extremos como estas inundaciones no solo remueven la tierra y sacan restos físicos, sino que también excavan capas más profundas de nuestro subconsciente colectivo? Interesante. Quizá desentierran miedos ancestrales, creencias dormidos y actúan como catalizadores para crear nuevas historias de terror que intentan dar forma a lo que no podemos explicar con la razón. O, mirándolo desde otro lado, ¿qué es lo que realmente hace que una leyenda como esta sobreviva al tiempo? ¿Son los supuestos hechos en sí, por muy raros que sean? ¿O es nuestra incapacidad como humanos para encontrarles una explicación lógica y cerrada lo que las mantiene vivas, pasando de boca en boca? Una pregunta abierta, desde luego, sobre esa danza compleja entre lo que pasa, cómo lo recordamos y el poder que tiene lo inexplicable para fascinarnos y aterrarnos a la vez.